Estamos estudiando esta serie especial, Aborto, no matarás, la orden divina de defender la vida. Como pastor, tengo la obligación de entrenarlo a usted bíblicamente, en todas las áreas de su vida. Esta es la tercera parte y la titulo Aborto como solución. Dos males no hacen un bien. Escuche con atención este importante principio. La estrategia de muchas mujeres es actuar con tal irresponsabilidad que eliminan a un bebé no nacido para no asumir la responsabilidad de criar al hijo que ya ha sido concebido. Independientemente de todos los argumentos humanos para evitar esa inmensa responsabilidad, eliminar a quien no ha nacido es un acto de irresponsabilidad y maldad. Todos los años hay millones de niños en el mundo que están siendo destruidos dentro del vientre materno. Mis queridos jóvenes, mis queridos adolescentes, mis queridos niños. Es increíble la cantidad de niñas, adolescentes, jóvenes que quedan embarazadas. ¿Y cuántas de ellas eligen el aborto? Porque no les han instruido y empiezan a jugar con su vida sexual. Quiero hablar de esa solución inmoral para un problema moral. El aborto no es un problema que se inicia con la legalidad del acto, sino con la inmoralidad de la mente. Para el cristiano la única solución no es más pecado, sino asumir las responsabilidades o consecuencias de las situaciones que nosotros mismos hemos generado. Es obvio, queridos, que la mentalidad del mundo pagano siempre será ir en contra de la moralidad divina. Yo no estoy hablando al mundo pagano, mis palabras son para el mundo cristiano. Si para ellos no existe Dios y la ética bíblica, también sería una locura. También es una locura que van a renunciar a su derecho. Para nosotros los cristianos genuinos no existe ninguna otra regla de fe y de conducta que no sea la palabra de Dios. Usted no puede imaginarse lo que Dios quiere. De ninguna manera estoy diciendo que los cristianos somos perfectos, que no cometemos pecados. No estoy diciendo que tristemente y para su mal no existan jóvenes que elijan las relaciones sexuales prematrimoniales aunque Dios las prohíba. Yo estaba aconsejando en estos días a un joven que me decía eso. Jóvenes cantando bien, pero teniendo relaciones sexuales, eligiendo comportamientos inmorales. Los cristianos también fallamos, pero el cristiano no elige una vida de relaciones prematrimoniales o fuera del matrimonio. Ese es un acto que va a producir consecuencias, porque no es un acto permitido por Dios. También a los cristianos nos puede fallar los cálculos. También una mujer madre puede olvidarse de tomar las pastillas anticonceptivas o en medio de la pasión, tener relaciones sexuales sin la debida protección y que llegue un embarazo no planificado. También ocurre a los cristianos. También algunos tienen muchos hijos que no quisieran tener más, pero por imprudencia o descuido de ambos la esposa queda embarazada. También entre los cristianos puede existir tanta inmadurez y religiosidad que canten bien en la iglesia y abusen y tengan violencia en la familia a pesar de que es condenada por Dios. Y que cuando una esposa nuevamente quede embarazada tenga miedo de tener otro hijo en esas condiciones, por supuesto. También hay matrimonios jóvenes, cristianos, que tienen un embarazo que no deseaban y que preferirían seguir con sus estudios universitarios. Hay otros que piensan que no tienen dinero para sostener un hijo. La gran diferencia es que la obligación en todos los casos mencionados de los cristianos es seguir la moralidad bíblica que le permita buscar el perdón divino por los pecados cometidos y asumir las responsabilidades por sus malos cálculos, por los errores que tuvieron. Quienes prefieren ignorar su responsabilidad, la responsabilidad de arrepentirse, los cristianos, aunque no estén en condiciones económicas,
aunque el bebé sea el resultado de una relación pecaminosa fuera del matrimonio. Si son cristianos que pecaron, todavía tienen que asumir su responsabilidad de confesar su pecado y aceptar con alegría un bebé no planificado. Quienes no desean asumir responsabilidades por los pecados cometidos, puede que no sean cristianos. Puede que sean solo religiosos que tienen prácticas religiosas, pero no verdadera fe. Otros pueden ser cristianos inmaduros, que por descuido, por seguir sus deseos pecaminosos, cometieron un pecado que resultó en un embarazo, pero por temor cometen el pecado de decidir un aborto. Pero aquí está el asunto. Todo cristiano genuino, a pesar de los pecados cometidos, todos pecamos, querrá restaurar su vida, asumir las responsabilidades que corresponden en las elecciones que realizó y en los pecados que cometió, porque ninguno de nosotros está libre de pecado. Yo he tenido que renunciar pecados, arrepentirme y no quisiera volver a cometerlos. Un cristiano genuino hace todo esfuerzo por no buscar otra solución pecaminosa a las decisiones pecaminosas que ya ha tomado. Un cristiano nunca debe buscar una solución inmoral para un problema que resultó de una elección inmoral. Hablemos sobre la lucha por el dominio de la moral ciudadana. Esta es la lucha que tienen, queridos jóvenes, que ustedes van a encontrar. Escuche este principio. Para los cristianos solo existe una moralidad. Esta depende de Dios, es absoluta. Para los no cristianos, la moralidad es relativa, depende del hombre, y si la mayoría de la sociedad elige una moralidad, conforman la moralidad ciudadana, que debe ser respetada por toda persona. Ellos pueden, por mayoría, legalizar el pecado. Antiguamente se nos enseñaba educación cívica, pero la gran diferencia es que la mayoría de la sociedad entonces era creyente en Dios, sean cristianos o católicos. Por lo tanto, existía un respeto por una moralidad superior. Hoy no. La intención es enseñar una moralidad relativa, es decir, que cada persona puede elegir su moral. Los maestros son obligados por los sistemas educativos a enseñar teorías como la de la evolución. Es teoría, no es verdad. O ideologías como la de género. Es una ideología, no es verdad. Ellos dicen que hoy la educación ciudadana debe realizarse en las escuelas y tiene como objeto central la promoción de valores ciudadanos. Tiene como objetivo construir una sociedad respetuosa, que su meta es que los alumnos aprendan respeto, aprecio por la dignidad humana, que aprendan libertad, que aprendan justicia, que aprendan igualdad, que aprendan solidaridad, tolerancia, honestidad. Por lo tanto, ellos tienen que enseñarles esa moralidad. Pero su verdadera meta es combatir todas las formas de discriminación, lo que ellos llaman discriminación negativa, racismo, sexismo y el fanatismo religioso a nosotros. Es decir, ellos pueden obligar a los hijos de los cristianos a aceptar sus ideas de la religión humanista y tildar a los no cristianos como fanáticos religiosos. Ellos pueden enseñar su religión, pero nosotros no tenemos la libertad de pedir que no se enseñe sus ideas de moralidad. La mentalidad de la sociedad ha ido cambiando. Hoy más que nunca, los jóvenes eligen lo que consideran las soluciones más fáciles. Que si les falla el condón, este método preservativo, o se olvidaron, si no pudieron detener la excitación que experimentan con su novia, novio, entonces pueden comprar la píldora del día después. Y si no tienen dinero porque son pobres, entonces el gobierno humanista de izquierda tiene que darle porque tiene que buscar la justicia social, porque dicen que los ricos tienen dinero para abortar, a los pobres hay que darle porque no tienen. Le pueden dar gratuitamente la píldora del día después, sin permiso de sus padres. Y si no funciona, aconsejarán que el siguiente paso sería realizar un aborto, independientemente del mes de embarazo que tenga, que es lo que dicen las humanistas, las feministas ahora.
y que el gobierno es quien debe proveer todo lo que necesitan para ayudarles a volver a la vida normal en un problema de salud, porque no quieren perder con la llegada de un niño no deseado. Ellos no creen que el aborto esté mal, porque lo ven como una solución a un problema. ¿Cómo podemos resolver un problema moral permitiendo otra inmoralidad, especialmente el asesinato? Eso es exactamente lo que es el aborto desenfrenado, que es el nuevo deseo de las feministas. Aborto en cualquier momento. La pregunta es cómo las personas llegan a pensar que sea normal el homosexualismo si dos hombres o dos mujeres pueden tener sexo, pero no pueden tener familia. ¿Cómo pueden creer que el mundo se inició de la que fue una explosión, que no existe Dios? ¿Cómo pueden pensar que un ideal sería asesinar a un bebé no nacido por cualquier razón y hasta el último día del embarazo? ¿Cómo pueden pensar eso? Es que los enemigos de nuestra moral, los enemigos de las doctrinas cristianas, se presentan regularmente en las escuelas, los profesores, como personas sumamente racionales, que pretenden dar datos científicos y le mienten, porque son influenciados los mismos científicos de ellos por el mismo sistema de pensamiento liberal moral. Hay científicos inmorales. Ellos dicen no creer en supersticiones como Dios y la religión, pero en los medios de comunicación dedican tiempo a la lectura de cartas, de los astros, las predicciones de los brujos, pero no creen en supersticiones evangélicas. Los medios de comunicación entran a los hogares con su caballo de Troya humanista. En él introducen sus ideas pecaminosas y los meten a la familia. Hasta ahora, el Hollywood gay ha influenciado a la mayoría de los hogares, pues han ido introduciendo personajes y temas homosexuales en programas de televisión, de película, aún para niños, aunque astutamente al inicio lo utilizaron para lograr efectos cómicos y ridículos con la inclusión de homosexuales. Pero ellos admiten que su estrategia en cualquier campaña es ganarse al público y retratan a los homosexuales como víctimas que necesitan protección para que los heterosexuales se identifiquen con ellos y adopten el papel de protectores de justicia, derechos humanos. Ellos han creído que su efecto se logra sin mostrar hechos, sin lógica, sin ninguna prueba, así como la palabra homofobia o heterosexismo. Se fabricaron de la nada, no porque tuvieran sustancia, sino más bien porque eran herramientas efectivas de bloqueo. Y así en la mente del público, quienes tenemos valores tradicionales relativos a la sexualidad humana, al aborto, de repente nos convirtieron en homófobos, provocadores de odios, intolerantes. Extrañamente, ellos no han creado la palabra cristianofobia, y es la fobia que más existe en el mundo. Los políticos complican las leyes que quieren implantar porque usan un lenguaje astuto que no entiende el ciudadano común. Por eso necesitamos políticos bien preparados, porque ellos usan un lenguaje que legalmente luego les abre la puerta para incluir sus ideas pecaminosas. Entre términos complicados incluidos en las leyes astutamente, incluyen cambios y mediante el lenguaje popular o los pegajosos eslóganes de los activistas progresistas van enseñando sus mentiras. A esto se une la manipulación mediática para ir implantando, queridos jóvenes, sus ideas para que ustedes vayan pensando que lo que ellos dicen es científico. Ellos quieren llegar a su máxima meta, que es el aborto libre de restricciones, pues según ellos es el derecho de la mujer tener o no tener hijos y hacer lo que desee con su cuerpo. Por supuesto, tenga o no tenga hijo, haga lo que quiera con su cuerpo, pero un bebé en su vientre no es su cuerpo. Un eslogan es una frase atractiva o pegadiza que representa una idea preempaquetada, un conjunto de ideas con que una persona puede resumir algo para que otra persona acepte esa posición en particular
sin examinarla críticamente ni pensar en ella. Por eso ustedes ven en los desfiles, ¿cierto?, esos eslóganes, esos carteles que los jóvenes van aprendiendo. Cuidado. Tristemente, algunos asistentes a templo que dicen ser cristianos aceptan esas ideas sin un análisis teológico, doctrinal, moral, porque no tienen capacidad para hacerlo y creen que los líderes no tenemos derecho a invadir su conciencia con nuestras conclusiones bíblicas. ¿Quién le dio el derecho a pensar de esa manera? De esta manera hay mujeres que apoyan ideas abortistas porque nunca han analizado ni pueden establecer una posición bíblica. Otras no quieren ser vistas como atrasadas o reaccionarias, anticuadas, religiosas. Algunas mujeres, señoritas, repiten eslóganes para ocultar su ignorancia del tema que se está discutiendo, para no discutir porque saben que su posición moral o ética es débil o porque las amigas, las amiguitos lo dicen. Déjeme darle algunas cosas. La otra influencia que tienen los hogares cristianos es la fake news, noticia falsa. Los medios de comunicación en su mayoría son progresistas, dominados por ateos, agnósticos, humanistas, feministas, homosexuales, que crean programas para el avance de su agenda. Transmiten todos los programas internacionales, las noticias, las películas, los reportajes que favorecen la agenda inmoral de la izquierda antidios. Eso es lo que hacen. Ese es su sistema. Su tercera forma de influenciar el sistema de pensamiento, considerado por la Biblia como pagano o antidios, es la movilización de la gente en desfiles, en protestas. Esto no se organiza de la nada, querido. Esto tienen lista de personas, se llaman, se comunican, están llenos de canciones, carteles con eslóganes que intentan grabar en la mente de los niños, los adolescentes, los jóvenes, para que luego se conviertan en seguidores de su sistema de pensamiento. Y en mis reuniones de jóvenes, algunas de las chicas ya repiten eslóganes del feminismo. Los cristianos tenemos el derecho de enseñar nuestra moral, pero ellos quieren hacerlo en las escuelas y a todos los niños, incluso los niños de los cristianos. Si desean que sea justo y democrático el sistema, tendrían que permitir que se enseñen todas las posiciones morales, no solo la de ellos, que se diga esto es lo que creemos nosotros y esto es lo que creen los evangélicos, pero nunca va a ocurrir eso. Podemos estar seguros de que los enemigos del cristianismo nunca aceptarían que en la escuela se enseñe, junto con la teoría de la evolución, nuestra creencia bíblica en la creación, que junto con su ideología de género se enseñe la moral bíblica que dice que existen solo dos sexos, hombre y mujer. Nunca lo aceptarían. Ellos no aceptarían que junto con su enseñanza de aprobación del aborto también enseñemos nuestra posición bíblica, que es un ser humano que no debe ser asesinado. Nunca lo aceptarían. Y debido a que eso nunca ocurrirá, queridos hijos, padres, nuestro deber como padres es enseñar los principios bíblicos, la solución bíblica. Hijos, les guste o no les guste, sus padres tienen que enseñarles. Tendremos que ir a la raíz del problema, que no es el aborto, sino la pecaminosidad de la persona. Dentro de nuestras congregaciones y familias, nuestra posición tiene que ser preventiva, no curativa. Como cristianos, no creemos que la solución es repartir condones. No creemos que regalar la píldora del día después para animar a los muchachos inmaduros, amantes de sus pasiones, que comienzan ya sus relaciones sexuales a los 14 años, que quieren los beneficios de la adultez, pero no sus responsabilidades. Algunos aún no terminan su educación, no saben sostenerse económicamente, no tienen la edad de tener una licencia de conducir, se les prohíbe conducir, pero se les anima a las relaciones sexuales y con la posibilidad de traer un bebé al mundo no deseado, y aunque no tienen la madurez para criarlo. Nosotros, a los cristianos, tenemos y preferimos enseñarles a nuestros hijos a ser responsables, a vivir en santidad, a elegir la abstinencia hasta el matrimonio y traer al mundo hijos deseados. La solución no es abrir las puertas para la irresponsabilidad, eso lo hace el mundo,
para el manejo pasional de su vida, pues luego nos tocará entregar respuestas curativas en vez de soluciones preventivas. La norma de nosotros como congregación, como cristianos, la norma del cristianismo debe ser la educación moral y preventiva de los padres cristianos y nunca promover la satisfacción irresponsable de las pasiones. Los progresistas le dirán que nadie tiene derecho de prohibir que se satisfaga quien tiene la capacidad de disfrutar y que tiene un cuerpo que demanda satisfacción. Su cuerpo necesita relaciones sexuales. ¿Quién es usted para prohibirla? Mi respuesta es que la existencia del deseo de tener lo que no es nuestro, deseo de intimidad con alguien que no es nuestra esposa, la pasión de tener vida sexual con cualquier persona, con su madrastra, con su hija, porque se enamoró, no justifica la satisfacción de la pasión. También tenemos la orden divina de desanimar a los jóvenes cristianos que desean tener relaciones sexuales que pueden conducir al nacimiento de un niño no deseado y luego a un aborto. Concluyo con estas importantes palabras. Porque la maldad nunca terminará y los enemigos de Dios siempre serán la mayoría. El pecado nunca terminará, pero la Iglesia no puede permitir que la maldad entre a ella. Los padres y líderes cristianos no manipulamos la conciencia de las personas. Le entregamos conocimiento bíblico para que la verdad divina aprendida ilumine su conciencia humana, para que por ella sea presionado a elegir la verdad divina por sobre las pasiones humanas. Si creemos que tenemos derecho para no dar licencia de conducir a un adolescente porque aún no está maduro para conducir responsablemente y puede causar daño, ¿por qué no podemos animar a los adolescentes a que aprendan a manejar responsablemente su sexualidad? Esa es nuestra obligación y debemos cumplirlo como persona y como congregación.